Bueno, es un gusto volver a compartir en Punto de Partida, en nuestro programa, el testimonio de Gustavo Battistoni, periodista, escritor, historiador. La verdad que muy interesante el desarrollo que está haciendo a través de distintas obras y un trabajo sobre el rescate del federalismo. Y a propósito de la historia y el federalismo, hoy vamos a hablar sobre una figura emblemática. Hay un escritor norteamericano que tal vez no muchos conozcan, Ambrose Bierce, que siempre hablaba de las celebridades ocultas. Bueno, para el gran público, José Luis Busaniche es una celebridad oculta. Sin embargo, es el historiador más importante de la provincia de Santa Fe, ¿no? A lo largo de nuestra rica historia santafesina, ha tenido en otras décadas un renombre y una inserción nacional muy marcada, pero hoy es una figura que no está suficientemente abordada y reconocida, ¿no? Para la dimensión que tiene, trajimos algunas obras y esta charla con Gustavo me parece que es importante, sobre todo en tren de rescatarlo a José Luis. Gustavo, gracias por estos minutos. No, gracias Luis, y además, bueno, invitarme a hablar de una persona que admiro profundamente, quizás el historiador que más admiro, que es José Luis Busaniche. Y que te ha marcado en tu trayectoria, ¿no, Sí, Gustavo? que me ha marcado y creo que Busaniche es una figura tan enorme. Te voy a dar un ejemplo, ¿no?, de cómo las distintas corrientes, los historiadores que conocen su obra lo han evaluado, que en el año 1976 se publica un libro de conversaciones de José Luis Romero con Félix Luna. Y ahí, tanto Romero como Luna coinciden que la única historia que se opone a la historia de Mitre como concepción global es la historia argentina de José Luis Busaniche, porque dice que la historia porteñocéntrica de Mitre, José Luis Busaniche le ha contestado desde la historia particular del litoral con un enfoque diferente, nuevo y sumamente documentado. Claro, es difícil encuadrarlo, ¿no? A José Es Luis muy Busaniche. difícil porque es una persona digamos, De una formación enfoque, intelectual. sí, de Claro. una gran información, pero de un enfoque muy propio, muy Claro. sumamente honesto. Él opina más allá de las corrientes a favor, en contra de alguien, pero con una fundamentación realmente notable, un historiador muy documentado, al que no le gustaba pertenecer a ninguna iglesia en particular, ¿no? Claro. Aunque lo han ubicado, algunos en el revisionismo, pero equivocadamente, porque él permanentemente decía que era liberal. Entonces no cuesta mucho a veces enfocarlo. Claro, pero supongamos que lo enmarcamos y decimos que es una suerte de albacea del revisionismo liberal bueno, que lo tiene a Alberdi como el gran estandarte, ¿no?, en el siglo XIX. Sí, de alguna forma es un continuador Alberdi, con una serie de particularidades. Además, él nace en 1892 Claro. en Santa Fe, se recibe de abogado, ocupa un puesto de subsecretario de Educación durante el gobierno radical de Aldao. Es la única experiencia política que él tiene. Después él era profesor de francés, o sea, él manejaba muy bien el inglés y el francés, tanto así que muchos viajeros traducidos, incluso el francés a Lina Beck-Bernat, su libro 5 años de la Confederación, lo traduce Busaniche a partir de su enorme conocimiento del francés. Y eso impacta en su obra también, me imagino. Impacta en su obra, y después fue profesor en Paraná de historia, Claro. y fíjate vos que fue en Paraná profesor de historia del arte. O Claro. sea, una persona de una cultura realmente fenomenal. Claro, y hay un libro en particular, trajimos varios libros que tienen que ver con la obra de José Luis Busaniche, Historia Argentina, que fue un libro en los años 60 masivo, Gustavo, ¿no? Sí, un libro quizás el libro más importante, que la muerte vio truncado su final. Lo publicó Hayek con un prólogo primero de Gregorio Weinberg, donde él explica que era un libro inconcluso, que
Usaniche muere en 1959, que, bueno, en la máquina de escribir iba a empezar la historia del gobierno de Sarmiento. Entonces, Weinberg, al leer el texto y ver la calidad que tenía, lo publica como estaba, sin ningún tipo de corrección ni nada por el estilo. Es un libro de más de 700 páginas. Las primeras 300 páginas tratan del periodo colonial, donde hay que resaltar la mirada positiva que tiene con respecto a los jesuitas, como en su defensa de los indígenas, en la defensa de la cultura, en la defensa contra el imperio portugués. Es un libro que también tiene un sesgo muy positivo con respecto a la figura de Artigas. Tiene una particularidad por ahí que hace una crítica a la Asamblea del año 13, dice que fue una especie no ficción, pero sí que hubo mucho más alaraca que hechos porque no se declaró la independencia ni la Constitución Nacional. Entonces, bueno, quedó un poco trunco. La figura de Artigas, muy bien tratada, dice que es la expresión democrática de la Revolución de Mayo. ¿La figura de Rosas? La figura de Rosas es vista con Sus reparos, matices. porque, bueno, no federalizó la aduana ni el puerto de Buenos Aires, pero hace una reivindicación de la lucha por la soberanía. Claro. Eso está muy, muy claro, ¿no? Bueno, después, respecto a Rosas, aquí trajimos otro libro muy importante de José Luis Usaniche, El bloqueo francés de 1838 y la misión Cuyen. Bueno, ahí quizás, como vos siempre marcás, Gustavo, está esta distinción que también desarrolló en el libro sobre historia argentina, ¿no, Usaniche? Bueno, fíjate vos que el subtítulo de este libro sobre el bloqueo francés es Federalismo y Rosismo. Claro. Donde, bueno, ahí hay una reivindicación muy grande. Él tiene una biografía muy linda de Cuyen, que publicó por el centenario del fusilamiento en 1938, pero este libro es muy importante porque explica los motivos profundos por los cuales López manda a Cuyen a negociar con los franceses, porque el bloqueo que hacía Rosas, que lo hace por un problema que tiene la provincia de Buenos Aires con los franceses, porque no querían hacer el servicio militar, no tenía nada que ver con la necesidad de la provincia de Buenos Aires, era un poder que se arroga a Rosas, y esto había hecho que la penuria, que incluso el cura Amenábar dice en una carta, en aquel momento en Santa Fe fuera terrible. Claro. Entonces ahí hay una reivindicación de Cuyen, empieza a plantear que López empieza a abrir los ojos ya fuertemente, ya venía de alguna forma comprendiendo muchas cosas de Rosas, pero lamentablemente la muerte termina con López y de alguna forma Cuyen queda en la intemperie y después es fusilado por don Juan Manuel, ¿no? Claro, de Rosas. Pero ese es un libro muy importante con 3 monografías que son esenciales para comprender la diferencia entre lo que es el verdadero federalismo y la política de Juan Manuel de Rosas. Bueno, está el libro también de José Luis Usaniche, Estanislao López y el federalismo del litoral, que de alguna manera sigue esa línea que marcás. Sí, además es un libro fundamental, creo que es quizás el mejor libro que se ha escrito sobre López, es un escrito de relativa juventud de Usaniche y además ahí hay un análisis muy profundo de la relación de Santa Fe y López con el litoral, con la banda oriental. Con la banda oriental. Toda la lucha que hizo López en favor de la recuperación de la banda oriental para nuestro querido suelo patrio. Claro. Y bueno, una crítica feroz a la política de Rivadavia. Eso te iba a decir, o sea, siendo un liberal, José Luis Usaniche es muy interesante, ¿no? Porque, porque de alguna manera él confronta, tiene una mirada muy crítica por ejemplo, con Rivadavia, con Sarmiento. Bueno, Mitre tiene tiene una visión que vos vas a explicar, pero, digamos, siendo un liberal es un hombre que pone blanco sobre negro, ¿no? Sobre esas figuras antinacionales. Él siempre se declaró un liberal, un demócrata liberal, porque él decía que era para él el mejor sistema en cuanto a los contrapesos, al respeto a la dignidad humana, pero él dice también claramente que no se sentía representado por el liberalismo argentino, por los popes, los próceres. Él estaba, por eso es muy crítico de Sarmiento, por ejemplo.
¿no? Se estaba refiriendo al liberalismo antinacional, me imagino. Sí, ese liberalismo, por ejemplo, él hace una observación sobre Sarmiento, Sarmiento que era muy antiespañol, hace la apología de los españoles por el asesinato de indígenas. Entonces él dice, bueno, particular visión del creador de la protección de los animales, de la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Como una de las paradojas de Sarmiento. Y después, bueno, lo ve a Sarmiento también como una persona bastante desconectada de la realidad en cuanto a su concepción, talentoso, escritor, y también alguien que a veces puso en duda la soberanía argentina sobre algunos territorios. Sí, sí, una personalidad que en un punto era la desmesura. La desmesura, Caminando, sí, ¿no? sí, caminando, ¿viste? Pero bueno, esa mirada, y además reivindica en Artigas, que dice fue el primero que rompió con esta idea de la máscara, de la farsa, de la máscara de Fernando VII, y bueno, cuando los críticos decían que Artigas quería separar a la banda oriental del territorio argentino, lo que era mentira, es una de las cosas que él analiza es esa. Él dice que, por ejemplo, Artigas levantó la bandera argentina con la banda roja, la bandera federal, mientras en Buenos Aires seguía flameando la bandera española, hasta Claro. 1815. Claro. Entonces hay toda una lectura muy interesante de ese aspecto. La figura de Rosas, La crítica a Rivadavia, ¿no? También. la crítica a Rivadavia, él tiene en la misma historia una mirada muy positiva con respecto a López, a Estanislao López como gran organizador, como constructor, no solamente del Estado santafesino, sino de la República Federal, Claro. y la lucha por la constitución de la Argentina. Y respecto a Mitre, Gustavo, que es una figura muy controvertida, porque nosotros básicamente en las provincias seguimos con esta mirada porteñocéntrica que de alguna manera afirma la obra de Mitre, pero bueno, José Luis Busaniche ahí tiene una mirada... Sí, rompe que insisto, reitero, Luis, que Busaniche es una persona muy original, que rompía con los estereotipos, y él dice que Mitre intentó formar un país con lo que había. Hay una frase de Mitre, dice, intento constituir un país con lo que Dios me ha dado, y eso lo ve como una persona equilibrada, puede romper un poco con lo que uno viene leyendo, ¿no? en una concepción por ahí que uno tiene de la historia, pero me parece a mí, bueno, reitero que esta es una obra que no la finalizó Busaniche, quedó ahí inconclusa. como un esquema notable, impresionante por su calidad, pero quizás hubiera corregido eso, porque creo yo que Mitre hizo un gobierno casi dictatorial, barriendo con las provincias, mandando a sus coroneles hordas, uruguayos, claro. haciendo felonías como fue la matanza de Cañada de Gómez con... Sí, contratando mercenarios. Mercenarios que traía también el famoso poeta Leros Casubi de Europa. Y bueno, me parece a mí que ahí no estoy de acuerdo con Busaniche, pero respeto mucho porque es una persona sumamente equilibrada y además todo lo que dice es documentado. Muy documentado. Sí, pero además si uno sigue una línea histórica hablando del liberalismo antinacional, pensemos en Alvear, Rivadavia, Mitre, Sarmiento. Allí lo que hay es una mirada contra la integración territorial, o sea, es una mirada secesionista en un punto que siempre lo charlamos, Gustavo. Entonces, de alguna manera contraponer esta idea, estas ideas que expresa Busaniche con la realidad, ¿no? Sí, incluso fíjate vos, a pesar de que él reivindica toda la pelea de San Martín, pone una carta de San Martín a Tomás Guido, donde San Martín dice claramente que él prefiere el dominio portugués a Artigas, en la banda oriental. Tiene esa honestidad por ahí, que son cosas que uno se puede sorprender, pero bueno, pero es la ecuanimidad que tiene Busaniche en la lectura de la historia. Bueno, acá trajimos también San Martín Vivo, después está Estampas del Pasado también, que es una recopilación de textos. ¿De Fermín Chávez? No, Busaniche hizo 2 tomos, son de una biografía de Busaniche. Una de los pocos trabajos que recuperan con seriedad y profundidad a Busaniche como historiador, ¿no?
¿Por qué, Gustavo, es importante rescatar la figura de José Luis Busaniche en este momento de la historia nacional y con una pedagogía que sigue siendo porteñocéntrica, ¿no? Y efectivamente por eso, porque es la única, y en esto coincido, todavía no se ha superado esa visión litoraleña, santafesina de la historia, contrapuesta a la cosmovisión de Vicente Fidel López y Mitre. O sea, yo creo, y esto es una opinión personal, que en general los trabajos académicos siguen reproduciendo la visión de Mitre de la historia y de Vicente Fidel López, por supuesto, con una heurística mucho más sofisticada, compleja, sí. Pero Busaniche da una respuesta muy importante desde el interior de la Argentina y desde el litoral a esa visión de la historia, y yo creo que debe ser profundizada. Claro. Esta mirada. Que es universal, Gustavo, no es regionalista. No, por supuesto, no. Busaniche además es un historiador sumamente documentado, o sea, tiene una heurística formidable, por supuesto yo comparto la hermenéutica, pero además es una persona tan formada. Manuel Gálvez decía, lo que no sabe Busaniche no lo conoce nadie. O sea, y creo que en esto tiene mucho de razón por la enorme formación histórica que tenía este abogado santafesino, devenido un historiador. Docente también en la escuela Inmaculada Concepción, ¿no? Docente también, y bueno, por ejemplo, él lo renunció a la Academia Nacional de Historia en el 44 porque no compartía un montón de valores. Claro. Gustavo, y bueno, esta concepción universalista hay que entenderla como una visión que no es ese provincialismo cerrado, mirar el mundo como si el mundo empezara y terminara en una provincia, sino que es empezar a entender el mundo desde Santa Fe, pero y entender Argentina y la patria grande, pero con una visión, digamos, de conjunto, ¿no? Americanista, como en definitiva... Sí, no, es una visión universal, una visión abierta, pero contrapuesta a lo que es el liberalismo portuario, al liberalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, es el otro liberalismo que hablamos en algún momento, en alguna charla, Luis, de José Hernández. De alguna forma, la Busaniche recupera esa mirada desde un liberalismo nacional, desde un liberalismo que habla de nuestra cultura, nuestros valores, integrada al mundo, pero con nuestra particularidad esencial, ¿no? ¿Qué lo distingue a José Luis Busaniche de otros escritores e historiadores santafesinos, a tu criterio, no? Y la seriedad, es un hombre de una forma, primero un enorme conocedor de historia, y otra particularidad que tiene es la escritura, es un gran escritor, tiene una pluma realmente excepcional, o sea, sus libros se leen con mucha amenidad y después, bueno, sale un poco también del regionalismo y nos da una visión más integrada, más global de la historia. Claro. ¿Qué mencionarías como determinante, ¿no? Para calificarlo como ese, decíamos al principio, mejor historiador de Santa Fe, ¿no? A lo largo del tiempo? Y la calidad de su obra, Luis. Hay que leer sus libros para darse cuenta de que estamos hablando de un historiador superlativo, de un investigador de primer nivel, que además fue un traductor, como planteaba antes, de obras muy importantes, de viajeros, también de otros historiadores que trabajaron la historia argentina con mucha seriedad, y esto lo define, ¿no? Para mí Busaniche es por lejos, yo soy un gran lector de historia, por ahí lo veo de la politología, claro. Pero es un gran historiador, un gran lector de historia, es la calidad de su obra. Siempre no solamente el perfil, su amor por Santa Fe también, que no es un dato menor, en su obra hay un amor al terruño, a pesar de que él sus últimos años los pasó en Buenos Aires, hay un amor por Santa Fe que realmente resplandece en toda la obra de José Luis Busaniche. Gustavo, gracias. No, gracias a vos, Luis. Seguimos. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial?
campeona mundial.10. Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? ¿Y mi papá? ¿Sabés que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.